Bueno, parece que siempre hay algún detalle aquí con el asunto de del share, pero bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Siento que hay un pequeño eco, no sé de dónde aparece, pero bueno, vamos a tratar de poder conversar hoy día, esta mañana, con respecto al tema de la lección. Lección número 10. Llegamos a la lección número 10, templanza en el crisol. Okay, déjenme compartir con ustedes, espero que sí podamos ver las imágenes que preparé para esta parte, okay, respecto de la lección. Vamos a ver aquí, ahí está, ahora sí. En el crisol con Cristo. Es el tercer trimestre, año 2022. Y la lección de esta mañana, templanza en el crisol, lección número 10. El versículo viene de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. He tratado de colocar la versión de donde estoy tomando estos versículos para que ustedes también tengan idea y lo puedan ubicar. ¿Okay? Versión Reina Valera antigua. Dice esto: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Muy bien, esto es algo que Pablo le escribe a Timoteo, y justamente es el comienzo del tema en esta mañana. Miren, algunas veces, o digamos, esta semana hemos estudiado un tema que es muy interesante, muy particular, y respecto de nuestra acción mientras estamos en el crisol, o sea, mientras estamos pasando por alguna situación difícil, digamos, ¿no? Y no solamente cómo afrontamos las situaciones duras de la vida, sino también de qué manera nuestra actitud puede llegar a dar un poderoso mensaje a otras personas. Ahora, para esto primero me gustaría que podamos definir dos palabras que durante el estudio se han mencionado mucho. Una es la palabra templanza, la otra es mansedumbre, ¿ok? O ser manso. ¿Qué es templanza y qué es mansedumbre? Yo estuve buscando en el diccionario y el diccionario menciona esto. La templanza es el control de los pensamientos, las palabras y las acciones. Los que practican la templanza son capaces de controlarse a sí mismos y demostrar dominio en sus emociones y comportamientos. También tiene que ver con el ser valiente, tener valor. ¿Ok? Este valor tiene que ver con la mansedumbre. Ahora, ¿qué es mansedumbre? O ser manso. No significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. Muy bien, eso es la definición de templanza y mansedumbre. Ahora, yo les pregunto algo, ¿no? ¿Es la mansedumbre el resultado de haber sido expuesto a experiencias dolorosas y tortuosas? O sea, para que yo pueda alcanzar a ser manso o tener mansedumbre, tengo necesariamente que haber sido expuesto a situaciones difíciles, duras, dolorosas. ¿Será entonces de que Dios nos hace sufrir para que nosotros desarrollemos la mansedumbre, el mantener la boca cerrada cuando estemos en el crisol? Miren, estas son algunas de las cosas que vamos a tratar de responder esta mañana, ¿ok? Y ustedes también van a tratar de responder eso. ¿Es la mansedumbre el resultado de experimentar situaciones difíciles, dolorosas? ¿O qué es la mansedumbre? ¿Ok?
Vamos a ver eso. Ahora, antes, brevemente quiero entrar a poder mostrarles un poco el panorama de lo que quiero que hoy día podamos contemplar, podamos considerar en el repaso. Déjenme ponerles aquí. Ahí está, el versículo que acabamos de ver y las partes que quisiera que pudiéramos contemplar. La primera dice resiliencia de Ezequiel. ¿Ok? Resiliencia de Ezequiel. Déjenme ver si puedo. Temblor, ¿no? Sí. Calma, vamos. Vamos a ver. Punto número 1, resiliencia de Ezequiel. Perdón, Lu. Dejen ver si lo puedo regresar. Ahí está. Punto número 2, la intercesión de Moisés. Punto número 3, mansedumbre y templanza. ¿Ok? Brevemente lo que es la resiliencia de Ezequiel, porque la lección lo presenta, pero en la mayoría de los comentarios que he podido ver, como que la mayoría de los comentaristas de la lección de la semana casi no tocan esta parte, o prefieren saltarla, y les voy a decir por qué tal vez. ¿Ok? Resiliencia de Ezequiel. Ezequiel capítulo 24, versículos 15 al 17. Dice esto: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. Pero no llores, ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. ¿Ok? Esta parte es un poco interesante, y aquí viene la pregunta que tal vez quiero que podamos considerar, ¿no? ¿Por qué crees que el Señor le prohíbe a Ezequiel exteriorizar sus sentimientos? O sea, ¿de qué manera esa casi manifestación de estoicismo en realidad es un mensaje para el pueblo? La lección lo ubica esta experiencia para mostrar un poco el tema de mansedumbre o de templanza, pero en realidad no veo una completa cercanía a ello, ¿no? Sino que más bien el hecho de la experiencia esta, digamos, está enfocada a mostrar otro tipo de enseñanza. Yo no sé si ustedes tienen alguna opinión al respecto, o sea, me gustaría escucharlos para poder avanzar en esta parte. O sea, ¿era realmente el propósito de Dios enseñarle a Ezequiel a tener dominio propio a través de esta experiencia? O tal vez es la voluntad de Dios provocar y permitir dolor para nosotros, para que aprendamos a ser mansos de corazón. Esa es la manera en que Dios quiere enseñarnos a soportarlo todo con paciencia y sin resentimientos. ¿Qué creen? Están muy habladores hoy día. ¿Ah? O sea, tratemos de ubicarnos en esto, ¿no? La situación, digamos, y no sé si ustedes han leído el libro de Ezequiel, traten de leerlo, son como unos 14 capítulos, me parece. En realidad, el mensaje está enfocado a darle enseñanza a un pueblo rebelde, ¿ok? Y las órdenes que el Señor le da a Ezequiel suenan un poco entre absurdas y demasiado duras, digamos, como muy cruentas incluso. Al final, también, o sea, se lleva a la esposa, o sea, muere la esposa de Ezequiel, ¿no? Y todo ello en realidad es un mensaje para el pueblo, o sea, no tiene que ver precisamente con tratar de enseñarle a Ezequiel a ser manso o a tener templanza. En realidad no tiene nada que ver con eso. Yo no sé por qué el autor de la lección lo colocó allí. No está muy bien encajado esto, creo yo, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, pensemos un poco, ¿no? Y esta parte nuevamente también pregunta para todos, ¿ok? Pensemos un poco, ¿sí? La religión, y no me refiero solamente a nuestra iglesia, o sea, la religión nos ha enseñado, la religión cristiana en todo caso, nos ha enseñado durante el tiempo a que tenemos un Dios que
está listo al momento que nosotros cometemos un error, un pecado, para castigarnos, o que permite que vivamos experiencias difíciles para poder aprender algo. Ahora imagínense cuál es el efecto que puede tener eso en una persona que no cree en Dios. O sea, ¿cuál es el efecto que puede tener en una persona que no cree en Dios? Que yo le muestre a un Dios que, para que yo aprenda algo, me hace sufrir. ¿Creen ustedes de que esa persona va a querer vivir con ese Dios por la eternidad? Eso es lo que ha pasado en el tiempo, ¿no? Ajá. Esa es la imagen que nosotros mismos también hemos tenido en algún momento, ¿no? Así es. De que nos pasa algo y pues, nos castigó porque hicimos algo, ¿no? Y eso es lo que el enemigo estaba haciendo durante todo el tiempo de la existencia, ¿no? Tratar de tergiversar la imagen de Dios ante las personas. Y ahí es donde el pueblo, el pueblo de Dios, tiene llamado para poder dar el mensaje a las otras personas y hacer conocer al carácter de Dios. No, yo lo que vino a ser Jesucristo realmente, ¿no? A mostrar al Padre desde diferentes puntos de vista lo que en ese tiempo tenía. Era un Dios. Claro, por claro. Había tantas reglas. Okay. Y vamos a ver un poco eso también, o sea, esa forma de concebir a Dios y de concebir su carácter sobre todo, ¿no? Ok, miren, hay una palabra que aparece, digamos, tácitamente en la experiencia también de Ezequiel, antes de que podamos pasar al siguiente punto. Y es la palabra resiliente, la resiliencia. ¿Ok? ¿Sabemos lo que es la resiliencia? ¿O entendemos de qué es la resiliencia? Esta palabra se utiliza mucho en, por ejemplo, en mecánica o en temas de propiedades físicas de materiales o de cuerpos, etcétera. Pero también se utiliza en la parte psicológica, en la psicología. ¿Ok? El tema de la resiliencia, en realidad, lo que quiere representar es el hecho de la posibilidad de que, digamos, hablando psicológicamente, que una persona pueda regresar a su condición original después de haber sufrido algún tipo de presión o algún tipo de condición difícil. ¿Ok? Que después de eso pueda regresar nuevamente a su condición original. Eso se llama resiliencia. ¿Okay? La resiliencia tiene que ver, por ejemplo, en la propiedad de los materiales, que una estructura determinada a la presión se deforma, pero después de que se quita la presión, regresa nuevamente a su forma original. ¿Ok? Esa es la resiliencia. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros más resilientes? ¿Ok? Y esto, digamos, brevemente voy a tratar de dar unos consejos que los encontré que me parecieron muy importantes. Existen en nuestra vida condiciones que son riesgosas y otras condiciones que pueden protegernos. Por ejemplo, tenemos nosotros en la vida, obviamente, diferentes áreas, ¿no? Diferentes aspectos de nuestra vida. La parte física, el cuerpo, la parte mental, ¿sí? Los pensamientos, la parte espiritual, nuestra vida de relación, también la parte social. Porque en cada uno de esos aspectos siempre hay una parte de riesgo. Siempre hay una parte de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en la parte del cuerpo, ¿no? En la parte física, el tema de la salud, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, podemos hacer planes, o sea, condiciones de protección para evitar los riesgos con respecto a mi salud. Por ejemplo, el ejercicio, por decir la dieta, por decir el descanso, el consumo del agua, el tener, digamos, una cierta exposición al sol, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez en algún momento tomar algunos suplementos, o sea, una serie de cosas que pueden ayudarme a que más adelante mi condición de salud pueda mantenerse. ¿Ok? Ahora, hay condiciones de protección también que yo puedo hacer para evitar, digamos, tener complicaciones más adelante. Por ejemplo, exponerme al sol es necesario, pero si me expongo mucho al sol también es peligroso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puedo usar un sombrero, puedo usar bloqueador, una sombrilla. Esos son elementos de protección para evitar
de que esa exposición al sol sea exagerada. El punto es este, ¿no? Cuando yo ligo la condición de riesgo con la condición de protección, entonces me vuelvo resiliente. O sea, soy más resistente a las dificultades. ¿Sí se entiende esta parte? O sea, cuando yo encuentro que hay un factor de riesgo, incluso en mi vida espiritual, ¿no? Por ejemplo, en mi vida espiritual tal vez me fijo mucho en los problemas antes de enfocarme en Cristo. ¿Sí? Entonces, el riesgo es mi enfoque personal en las dificultades. Mi protección es Cristo. ¿Ok? Entonces, puedo tratar de juntar esos elementos. ¿Para qué? Para que yo al final me haga más resiliente, más resistente a alguna complicación en el futuro. ¿Estamos? Sí, ok. Vamos a pasar al segundo punto y bienvenidos quienes están aquí. Bienvenida Debly también. Por ahí vi a Ernesto también, hermano Prisciliano, bienvenidos también. Ok. Mi mamá ya está lista por acá. Pero bueno. Ok, vamos a ver un segundo punto. Una parte que la lección lo menciona, pero que quiero que ustedes puedan también encontrarle un sentido bastante particular a lo que se dice en la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Es el versículo que vimos hace un momento. Punto número 2. La intercesión de Moisés. Éxodo capítulo 32, versículos del 9 al 14, dice esto. Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés estaba en el monte, recibiendo la tabla de la ley, y Dios le dice esto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac, Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que había sentenciado. Muy bien. Esta parte se hace muy interesante, digamos, el comentario y también el hecho de que el autor de la lección lo incluye en este punto para mostrar un asunto de mansedumbre o de templanza. ¿Ok? Aparentemente, y esto es algo que lo hemos visto, me parece que hace como unos 4 trimestres atrás, un poco más de un año, algo así, esta parte, justamente este capítulo, el capítulo 32 de Éxodo. Aparentemente Moisés cumple un papel intercesor con el pueblo. ¿Ok? Aparentemente Moisés evita que Dios destruya al pueblo, necio y testarudo. Pero en esta sentencia de supuesta destrucción dictada por el Señor sobre el pueblo, Dios también le estaba ofreciendo algo a Moisés. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Mónica? ¿Qué es lo que Dios le ofrece a Moisés también, además de decirle, voy a destruir al pueblo? Que de él iba a sacar un nuevo pueblo, ¿no? O sea, de él iba a ser un nuevo pueblo. O sea, ok, te ofrezco esto, ¿no? Ahora preguntémonos un poco. ¿Por qué Dios le ofrecería a Moisés ser el padre de la nación escogida? O sea, ¿qué pasó con la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob? Como incluso Moisés también lo refirió, ¿no? ¿Habría algún, digamos, en Moisés, algún tipo de necesidad de corregir ciertos sentimientos ocultos?
repente. ¿Qué creen ustedes? ¿Era más, digamos, una sentencia contra el pueblo o probablemente era más una prueba o una, digamos, una enseñanza a Moisés? Está dando la oportunidad de capacitar, de pensar, pero él, digo, el Espíritu Santo lo promueve. Ajá. No es que salga de nosotros. Así es. Como bueno, no. Pero lo que dijo Jesús de Moisés, que fue el hombre más malo. Así es. 40 años. A ver. Llegó a desarrollar eso, Sí, pero probablemente al comienzo no era así, o sea, no. Por eso eso. estuvo 40 años en el desierto Exacto, también. Ahí Y 40 años liderando al pueblo. le pidió carácter, Exacto, lo enseñó a ser paciente, pasivo. exacto, exacto. Y miren, acá quiero que ustedes puedan notar una cosa más todavía. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 32 de Éxodo, se van a encontrar con algunas cosas muy interesantes. O sea, aparentemente Moisés se ubica tratando de proteger al pueblo, ¿no? Y decirle a Dios, Dios, no te enfurezcas con ellos, o sea, no los destruyas, ¿ok? Algo que ya de por sí es discutible. Y obviamente tengo versículos como para poder contemplar eso, de que eso en realidad no es tanto así, o sea, que no podemos objetar la voluntad de Dios, o sea, hay una cuestión ahí de por medio. Bueno, vamos a eso. Cuando Moisés va descendiendo del monte y mira la realidad de lo que está pasando, ¿qué es lo que ocurre? Se enoja. ¿Y qué es lo que hace? Rompe las tablas de la ley. ¿Y qué más hace? Destruye el becerro, lo muele el metal y dice que les hace tomar el agua. O sea, empieza el castigo. ¿Ok? Ahora, una cosa más todavía. Y quiero leerlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Éxodo capítulo 32, versículos 27 y 28. Entonces les dijo Moisés, el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente. Cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo a otro y mate al que se le ponga enfrente, sea su hermano, su amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a 3,000. ¿Ok? Y no que había defendido al pueblo un poco antes y después aquí reaccionó de otra manera. ¿Por qué? Cumpliendo la orden que el Señor le daba, pues. El Señor no le había ordenado eso. El Señor no le había ordenado eso. No le daba. Ah. No, Dios nunca le ordenó de que destruya o que mate a la gente, o sea, no, para nada. Miren, esto tiene que ver con un asunto de concepto respecto de la justicia de Dios y tiene que ver con el concepto de lo que es la paciencia, la templanza o la mansedumbre. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver esto, o sea, este tema de diferencia. Recordemos esto, ¿no? Los profetas vivían en una época y tenían un concepto determinado de Dios. Los apóstoles y nosotros para adelante tenemos la bendición de una revelación distinta. Quiero que podamos leer Gálatas capítulo 6, versículo 1. Que me voy a poner aquí el PowerPoint para que ustedes lo puedan mirar. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Ok? Aquí está. Tomado de la versión Reina Valera 1960. A ver si lo puedes leer, bueno. Muy fuerte, aquí está la pantalla. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ajá. ¿Se dan cuenta ustedes de una cosa, un detalle? O sea, ¿cómo es que se grafica el tema de la mansedumbre aquí, en este versículo? Esto fue escrito por Pablo. O sea,
Lo que quiero que ustedes puedan notar es esto, ¿no? Miren, acá dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si alguno pecare por alguna razón, ustedes que son espirituales, ¿sí? Ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Pensando en otra cosa más todavía, considérate tú mismo, o sea, puede ser de que en algún momento tú también peques y estés en la misma situación que esa persona que ahorita ha pecado y necesita ser restaurada. ¿Sí? Nos ubicamos en esta situación, digamos, de cómo es que se expresa. Ahora, les pregunto esto, ¿no? Según lo que acabamos de leer, entonces, ¿qué es mansedumbre? ¿Será soportar los agravios con paciencia y con humildad? Según lo que acabamos de leer. Sí, y ¿Sí? sin guardar rencor, y sin guardar rencor. Ok. Miren, el contexto en el que se presenta este versículo que acabo de leer en Gálatas es completamente distinto. O sea, no tiene que ver con el asunto de no guardar resentimiento o, digamos, tolerar cuando te atacan. No. Miren, ¿cuál es el contexto en el que se expresa el concepto de mansedumbre según la perspectiva de los apóstoles? O sea, según los apóstoles, como Pablo, por ejemplo, ¿en qué situación se aplica la mansedumbre? ¿Qué es lo que estaba apareciendo en ese versículo? En ese versículo lo que aparece es que la mansedumbre se aplica en el contexto de la restauración de una persona. O sea, fijémonos ahí nuevamente, ¿no? El versículo dice, si alguno ha pecado, si alguno ha cometido un error, entonces tú, que eres espiritual, ¿sí? Restáuralo con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre en el contexto, en la visión de los apóstoles, es diferente a la que tenían los profetas. O sea, el profeta, como Moisés, en la época del Antiguo Testamento, tenía en su mente el tema de la mansedumbre como nosotros la tratamos de tener ahora. O sea, hey, cuando te hacen daño, aguanta nomás, ¿no? O sea, tranquilo. El apóstol en la época de Cristo, o sea, ya tenía una visión un poco más avanzada del asunto. ¿Por qué? Porque en su mente la mansedumbre tenía que ver más con la restauración de alguien. Pero también, claro, los profetas tenían quizás otro punto de vista de cómo era el carácter de Dios, por eso vimos Cristo a mostrar el carácter de Dios. Pero también hay que tener en cuenta de que muchas cosas que lo que hacían los profetas, y la Biblia lo dice así, era orden de Dios. Por Exacto, ejemplo, ya. Ezequiel se le murió la esposa y pues Dios le dijo, no llores. No llores, no hagas luto. No, fue una orden de Dios. ¿No? Entonces, en ese aspecto también hay que tener en cuenta de que algunas cosas hay que saber por qué. Yo supongo que tiene que traer una enseñanza. Exacto. Tiene que traer una enseñanza para nosotros por qué Dios mandaba hacer estas cosas a los profetas. O Oseas, por ejemplo. Claro, o sea, que tenían que aguantar, porque en el caso de Ezequiel, era porque les iba a pasar algo a los hijos de Israel y ellos tenían que estar callados, no podían hacer nada porque se habían rebelado contra Dios. Ok, pero aquí es el punto, o sea, y esto es muy importante, hermanos. Consideremos esto, ¿no? Que nuestras faltas, nuestros pecados, generan consecuencias. No es el hecho de que si tú cometes un error, ahí está Dios de inmediato para castigarte. Ese no es el punto. O sea, eso es lo que quiero que podamos entender. El objetivo es poder notar de que ante nuestras faltas hay consecuencias. O sea, a nuestra acción hay una reacción. Eso es inminente, eso es real. Pero no es el hecho de que es el carácter de Dios estar vigilándote a que tú te equivoques en algo para que de inmediato te caiga el azote. No es ese el principio. ¿Ok? Eso es lo que quiero que podamos tener presente. Miren, la revelación de Cristo Jesús es la gran diferencia
entre la perspectiva de los profetas y la perspectiva de los apóstoles. A partir de esta revelación, la persona que tiene la mansedumbre ya no se ocupa de sí misma, sino que se ocupa de restaurar a otros con el mismo amor y gracia con la que fue restaurada por Dios. ¿Sí? A ver, Juan. Lo que está leyendo ahorita, o lo que está diciendo ahorita, ahí se explica la actitud de Moisés. Exacto. ¿No? La actitud de Moisés, y por eso se dice que es el hombre más manso de la tierra, porque él, cuando Dios le dijo, voy a destruir, y bueno, lo que el comentario de la lección dice que también fue una prueba para Moisés. Exacto. Una prueba para Moisés, para ver, porque pues, Moisés dijo, está bien, para mí, déjame, yo no me meto más en problemas con este pueblo, haz lo que tú quieras, ¿no? Y yo me salgo y ya me, ¿no? Pero no, Moisés no hizo eso, o sea, Moisés en cierta forma pidió gracia para el pueblo de Israel, que estaba pues de contra pecador, ¿no? Y eso es lo que nos enseña, bueno, lo que el comentario que hice de la lección, ¿no? Por eso esa forma también de que la mansedumbre produce gracia también, ¿no? También para las personas que quizás nos hacen algo a nosotros y pues también hay que darles gracia, ¿no? Perdonarlas sin rencor. Claro, ese es un punto también, ¿ok? Miren, quería pedirle a mi mamá a ver si podía compartir con nosotros ahora algo que preparó, bueno, para este momento, ¿ok? A ver, mami, si estás lista, vamos a... Sí, Muy sí. bien. En realidad, hermanos, primeramente quiero saludarlos cordialmente y agradecerles por el privilegio de poder estar frente a ustedes. Sacas el dedito de la cámara, va a ser mejor. Por favor. A ver, Está tapando la cámara. Un momentito, un momentito. Ya, creo que aquí está más mejor. Creo que aquí estoy mejor. A ver. Ya. ¿Está bien? ¿Ahí está bien? Sí, estamos bien, estamos bien. Ya. Como les decía, estoy agradecida por el privilegio de poder estar frente a ustedes para dar mi testimonio. Fue en plena pandemia, hermanos, que me decidí ponerme en las manos y al servicio de mi Dios, en una tarea que en realidad para mí era muy grande. ¿Por qué? Por mi avanzada edad y por mi delicado estado de salud. Pero confié en el Señor, en su poder, en su misericordia, en su bondad, en su amor y sobre todo en sus promesas, hermano. Me aferré a la promesa que le hizo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que fueres. Esta fue una de las promesas que me dio a mí el valor suficiente para poder poner manos a la obra. Veamos una parte del video. Ya, ¿está pasando? Sí, ponla. ¿Ya está corriendo? No veo nada. Yo también no sé, está, pero... lo que pasa es de que, no sé, el compartir la pantalla no está pasando la imagen, pero sí se está viendo aquí, se está grabando, así que avanza. Yo no veo nada. Bueno, esa imagen que han visto ahí es la fachada de la iglesia de Oyotum. Lamentablemente está en ruina. Y yo, como ya les dije, me puse en las manos del Señor con el deseo sincero de poder apoyar a los hermanos para poder hacer una iglesia nueva. Fue así como abriéndome paso y con la ayuda de muchos hermanos. Como ya digo en otra oportunidad,
hermanos, amigos, pastores, familiares me extendieron la mano, confiaron en mí y me pudieron dar la ayuda necesaria. No podría yo seguir, pues, si no escucho, no veo la imagen, no puedo seguir de lo que esté pasando, ¿no? Pero les contaré. Si no, no se puede ver, no se va a poder ver, no se va a poder ver. Ni ustedes lo ven, ni ustedes No, lo tampoco, ven. acá solamente lo vemos los que estamos en la pantalla, pero los demás no. Ah, ya, bueno. Entonces, hubieron momentos, hermanos, muy duros por los que tuve que pasar. No se pueden imaginar que las personas que me estaban apoyando en realidad no me apoyaban. Y yo tuve que hablar con mi esposo, él se fue a ayudarme con el cuidado de la construcción. Hubo momentos muy difíciles, como les digo, porque nos faltaba el dinero, porque las lluvias venían, las paredes estaban puestas y nos daba miedo que las lluvias malogren las paredes. Así es que con la bendición de Dios, con la ayuda de ustedes, puedo decir así, porque de allá me vino la ayuda más fuerte, con la ayuda de los hermanos del extranjero, pudimos hacer algo. Pusimos el techo, pero ahí vino mi vía crucis, lo más terrible. Una vez que se puso el techo, el ingeniero se fue a ver el trabajo que habían hecho y dijo, este techo no sirve. Han puesto muy débiles los fierros que han puesto arriba y ahora necesitamos bajar el techo para volverlo a poner. Hermanos, yo me sentí infeliz. Dije, Señor, con tanto sacrificio se ha conseguido este dinero y ahora que esto que se ha hecho y se ha gastado no sirva, qué terrible. Un grupo de hermanos de la iglesia y yo orábamos insistentemente para que Dios nos ayude y pueda de alguna manera solucionarse el problema. El ingeniero decía que se tenía que bajar el techo, pero llegó un técnico y dijo, no, sí se puede reforzar nomás el techo. Yo tenía miedo de que se refuerce el techo y que al fin y al cabo gastemos más y tengamos que bajar el techo al final. Entonces, una noche entera, hermano, lloré y clamé al Señor. 3 miembros de mi cuerpo trabajaron arduamente, mis ojos llorando, mis rodillas doblándose para pedir al Señor y mi boca clamando al Señor. Y fue de esta manera como se pudo solucionar, porque un arquitecto se encontró conmigo casualmente y me dijo, hermana, están sus ojos muy hinchados, ¿qué pasa? ¿Ha llorado mucho? Sí, le dije, y le conté. Y me dice, no, hermana, no se preocupe, no hay para qué bajar el techo, solamente podemos refaccionar, te puede reforzar el techo. Hermanos, pero yo ya había hablado con el joven, quien era el responsable de contratar al personal que trabajaba ahí. Y yo le dije, hermano, tienes que ayudarme, tienes que hacerte responsable. No te pido plata, solo te pido que hables con la persona con quien tú has hecho el trato para que ponga el techo y que pueda darse cuenta que ha hecho mal y que ayude pues para arreglar esto. La respuesta fue terrible. Me dijo, yo no tengo por qué hacerme responsable de nada porque a mí no me han pagado para cuidar nada. Hermanos, yo lo miré, los ojos se me llenaron de lágrimas, a pesar de que estábamos en una videollamada. Y le dije, hermano, qué lástima, a mí sí me pagan. Hermanitos, ese momento sentí pena, dolor por lo que me había dicho él. No porque me afectaba a mí, sino por su vida espiritual de él. Tuve pena de él. Y en mi mente dije, Señor, ayúdalo para que comprenda que está cometiendo un error con tu obra,
con lo que tú estás dando, con el dinero que tú estás enviando. Hermanos, ahí me di cuenta y con el estudio de la lección de esta semana me he podido dar cuenta que ese momento me sentí humilde y le tuve lástima, le tuve pena, le tuve amor a esa persona y me dio pena lo que hizo por su vida espiritual. Hermanos, la humildad no es característica del humano, pero hay momentos que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos llena de humildad. Yo creo que para mí fue ese mi momento de humildad, porque sentí, por el hermano que me dijo esto, sentí dolor, pena y amor, lástima, pero algo increíble, hermanos. Yo soy una persona, me caracterizo violenta, así me califico yo, violenta, muy rápido para responder, quizás a veces cuando me quieren agredir, pero en este caso fue totalmente diferente. Sentí mucha pena por esta persona. Y ahora, hermanos, la obra ha seguido. Gracias al esfuerzo, gracias al apoyo, como vuelvo a repetir, de hermanos, amigos, familiares, hasta pastores me han apoyado. Y ahora puedo decir, hermanos, que a pesar de no sentirme sola, porque en la promesa dice el Señor, yo estaré contigo en todo momento, a pesar de no sentirme sola, pero sí tuve momentos duros que pasar. Y allí he podido comprobar cuánto quema el crisol de la vida, hermano, pero cuánto nos enseña también el crisol. Yo aprendí de que frente a problemas así, tenemos que ser humildes. Yo tuve que cerrar la boca. La lección de esta semana me ha hecho reflexionar más todavía. Callar, cerrar la boca. ¿Por qué? Yo no podía llamarle la atención feo al hermano, ni tampoco contar en la iglesia todo lo que había pasado. ¿Por qué no podía? Porque si pensábamos hacer una campaña de evangelización después que se termine la iglesia, no se podía publicar los problemas íntimos que hay en el pequeño grupo que éramos los de la comisión de construcción, y que no todos los miembros de la comisión de construcción se enteraron de este problema. ¿Y en qué condición están ahora? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo está el avance ya? Eso es lo que quiero decirles. Ahora, hermanos, la iglesia por dentro está totalmente terminada. Inclusive la parte de afuera de la fachada de la iglesia, no hablo del perímetro, sino la fachada de la iglesia, ya tiene el nombre, ya dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo ha hecho una persona profesional, muy bien hecha. Las letras son luminosas. Tenemos las veredas, el patio que da a la puerta principal, las escaleras, ya tenemos las rampas, todo está ya terminado con su respectiva cerámica. Y adentro el templo está totalmente terminado, con piso, con ventanas, con lunas. Las ventanas han quedado muy bonitas. Hemos terminado el púlpito, la plataforma. Hay 2 cuartitos a los costados de la plataforma con sus respectivas puertas de lunas, muy bonito han quedado. El bautisterio está totalmente ambientado. Hay 2 entradas, una para varones, otra para mujeres al bautisterio. Y ¿cómo se llama? En el decorado del bautisterio se ha puesto una catarata, se ha pintado una catarata que ha quedado muy bonita. Y hermanos, el Señor bendice cuando uno trabaja con un corazón limpio y sobre todo con la voluntad de servir a Dios. Y esta lección de esta semana y de todo el trimestre, por último,
tiene mucho que ver con la paciencia que he tenido que tener, con la prudencia que he tenido que tener, con la humildad que en algunos momentos he tenido que demostrar bastante humildad, y con la oración constante que el cristiano tiene que tener para lograr, y la voluntad de entregarse al Señor. Hermanos, quiero decirles... ¿Hay alguna pregunta tal vez que quieran hacer en este momento? ¿Hay alguna pregunta? Allá. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Para cuándo se piensa la inauguración de la iglesia? Ya. Si Dios permite que este mes de septiembre se pueda reunir el dinero suficiente para hacer el perímetro, que es lo único que falta, el perímetro con un enrejado de unos 8 o 9 metros y una vereda de unos 25 a 30 metros. Eso es lo que falta ahorita. Estamos pensando hacerlo en los primeros días del mes de octubre. Ojalá que así pueda ser entonces. Ojalá ¿Okay? que se pueda hacer. Quisiera terminar. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, vamos a... Muchas gracias también. Esto, qué pena que no se ha podido ver el video, algo pasa con el compartir la pantalla en esta parte, quiero revisarlo después. Por eso pero justamente esto, digamos, estos desafíos son los que nos ayudan también a poder ver la manera en que el Señor actúa y el propósito, sobre todo, que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Ok? hermanos, Bueno. el propósito es sagrado. Yo quisiera terminar diciéndoles que cuando uno se sienta que el crisol de la vida lo está quemando, por decir así, que no se desespere, porque yo he pasado momentos duros en esta construcción, pero mi fe, mi fortaleza, mi voluntad, mi decisión, mi compromiso con mi Señor es inquebrantable. Seamos fuertes, seamos valientes, porque eso es lo que pide el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En estos momentos se demuestra la valentía, pero de la mano del Señor. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con esta última parte, mansedumbre y templanza. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dicen esto, versión Reina Valera 1960. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Creo que ya vamos tratando de encontrar justamente algo que es muy importante, ¿no? El tema del qué es la mansedumbre y la templanza. Salomón lo muestra de esta manera. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Ahora, para llegar a este nivel de conducta, digamos, en nuestra vida diaria, ¿qué será necesario? Para llegar a este nivel de reacción ante diversas situaciones, ¿será necesario sufrir padecimientos, ofensas, constantes agravios permitidos por Dios para que de esta manera podamos llegar a ser mansos? Si según lo que acabamos de leer, miren, la mansedumbre y la templanza son frutos del Espíritu Santo. Son frutos del Espíritu. Entonces, ¿por qué creemos que para obtener mansedumbre, templanza, debemos estar sujetos a padecimientos? Pero también pienso de que muchas veces podemos estar en situaciones difíciles. Ajá. Y podemos haber actuado mal cuando miramos hacia atrás y vemos los resultados de nuestros propios actos en el pasado. Nos damos cuenta que no hemos actuado bien. Okay. Y es ahí también que buscamos al Señor. Porque de todas maneras el Señor es el que produce en nosotros esos dones. Exacto. Solamente nosotros podemos querer tenerlo, pero en algún momento
Ok. Perdemos la paciencia. Esto es muy importante, o sea, lo que está mencionando ahorita Mónica es muy importante. Y es el hecho de cómo es que encontramos la posibilidad de obtener esos frutos del Espíritu en nuestra vida. ¿Sí? Esto es fundamental, o sea, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la paciencia, etcétera, etcétera, no son acciones que yo desarrollo por mi cuenta, o sea, hay cosas que sí puedo hacer para que me ayuden a ser así, pero en esencia, lo fundamental es de que la presencia de Dios puede estar en mí, porque es una acción del Espíritu en mí. Y miren, quiero compartir con ustedes esto. Déjenme mostrarles acá este versículo, estos versículos, para que ustedes puedan notar esta parte. ¿Ok? Ok, aquí está. El versículo que acabamos de ver, pero este de aquí que está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. ¿Sí? O sea, en la medida en que yo permito de que sea Dios quien habita en mí, entonces voy a poder tener aquello que conocemos como los frutos del Espíritu. ¿Sí? ¿Nos ubicamos en eso? Eso es muy importante, ¿no? Ahora, fíjense. Pregunta también. ¿Cómo alcanzo a manifestar en mis acciones, en mis palabras, el fruto del Espíritu, como la mansedumbre y la templanza? O sea, ¿qué hace que se manifieste el fruto del Espíritu en nosotros? Y yo los invito para que podamos abrir nuestras Biblias y busquemos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. O sea, ¿qué es lo que hace que en nuestra vida diaria se pueda manifestar ese fruto del Espíritu? O sea, primero notamos de que, hey, necesito estar ligado con el Señor, pero hay otras cosas más que son importantes también en esa unión. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Qué es lo que dice ahí? Juan 15, 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Nueva versión internacional. Sí, ok. Hay un elemento importante aquí que menciona este versículo. Dice aquí, el que permanece en mí. O sea, hay una cuestión no solamente de llegar a juntarse con el Señor, sino de que esto sea constante, que sea permanente, que sea una condición que dure, que sea diaria. ¿Sí? Nos ubicamos en esto, o sea, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Ahora miren, debemos reconocer que la mansedumbre, la templanza, son el resultado de permanecer en Cristo, de mantenernos ligados, unidos al tronco que es Cristo. El Señor utiliza la imagen de la planta, no de la vid, ¿no? O sea, Él es el tronco, nosotros somos las ramas. Si estamos ligados con Él, entonces vamos a llevar fruto. Si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Ok, ahora pregunto esto. Considerando esta información, ¿cómo llego a estar conectado con el tronco que es Cristo? Siendo yo una rama, ¿cómo llego a ser injertado en el tronco que es mi Salvador? ¿Ah? Ok, ok. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y eso es algo muy importante que podamos reconocer. Miren, vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 11, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 11, versículos 17 y 18. Ya.
Miren lo que dice allí. Algo muy valioso. Dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, o sea, han sido arrancadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado en las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Hermano, la acción de poder ser injertado, de poder ser unido al tronco que es Cristo, es una acción de Dios también. Y es Él quien nos nutre, quien nos provee el alimento necesario para que nosotros podamos seguir adelante. Porque todo esto no es por obras humanas, sino que es simplemente por la gracia de Dios. Muy bien, pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Vamos a ver otra vez aquí el PowerPoint. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Yo he aprendido que la humildad no es una virtud del ser humano, sino que nos lo da el Señor por intermedio del Espíritu. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué aprendimos hoy? Que nuestra relación con Dios produce nosotros. Amén. Amén. ¿Sí? Nuestra relación con Dios. Y es algo constante, algo que debe ser constante. ¿Sí? El sometimiento de mi vida al Señor, o sea, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, o sea, es yo, muero al yo, para permitir que sea el Señor el que tome control de mi vida. ¿Sí? Muy bien. Tarea de la semana. Reserva tu tiempo para tu estudio personal, para tu devoción personal. ¿Ok? Identifica condiciones de riesgo en diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, en el área física, en el área mental, en el área espiritual, en el área social. Las condiciones de riesgo para que puedas ser resiliente y plantea para cada condición de riesgo una o dos condiciones de protección. ¿Sí? ¿Qué es lo que debes hacer en determinadas situaciones? Ya sea en tu parte física, en tu parte mental, en tu aspecto espiritual, en tu aspecto social. ¿Perfecto? Condiciones de riesgo identificadas y condiciones de protección para prevenir alguna situación adversa. Muy bien. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos aquellos quienes están también unidos a través de la señal. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a detener aquí la transmisión, así que les agradecemos mucho por su presencia. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.